Montecarlo a sus órdenes. Lo que mejor nos sale, hacer radio. Y bueno, en titulares hoy Nati hablaba de que Jorge Umia, cuando viniera, iba a hablarnos de un sapo, de unas investigaciones, de alguna cosa que el sapo tenía, que si la usaba era tipo una droga o algo por el estilo. Algo así era, ¿no? Es verdad, todo bien, muy bien, buenas tardes. Exactamente como ¿De qué sapo hablamos? Estamos hablando de un sapo que es originario, o sea, se lo encuentra en la zona de México, en el desierto, y todo esto surgió porque a través de David Perile, ¿no? Compañero amigo de Arrastros, y de la señora Victoria, que están a través de Conectividad Trascendental, organizaron un evento en el cual participó este fin de semana pasado un físico matemático argentino, Pedro Javier Molina, que es quien lleva adelante lo que es la experimentación o las actividades relacionadas a esa sustancia que se obtiene a través de este sapo. Es una sustancia natural que este sapo segrega, ¿no? El bufo alvarius, de la cual mediante una sintetización se obtiene, o un proceso se obtiene como una especie de polvillo que es inhalado, y a partir de eso se puede realizar como todo un viaje, podríamos decir, de descubrimiento, fortalecimiento de los sentidos. Y eso lo vamos a escuchar a él. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado con un elemento químico conocido como DMT, pero él lo va a ir nombrando y después vamos a ir explicando qué es el DMT y demás, pero vamos a escuchar a él primero para que se presente, nuestra audiencia lo conozca y vaya introduciéndonos poco a poco en el tema. Como soy científico, soy físico, matemático, o sea, en la mente de cada científico siempre surge la pregunta dónde se une el alma y el cuerpo, o sea, porque somos las dos cosas, ¿no? Sí. Y también me llamó mucho la atención durante muchísimos años de cómo podía ser que en la antigüedad haya tanta sabiduría, tanta comprensión del todo. Y bueno, me interné en esa búsqueda como científico y me di cuenta que muchas de las culturas en la antigüedad, desde la sumeria, la egipcia, la maya, azteca, todos tenían algo en común, que eran sustancias, estas sustancias que consumían los sacerdotes, los chamanes, los gurúes o los guías espirituales de cada una de las culturas. Y bueno, esas sustancias tenían algo en común, que son los compuestos, que eran el DMT y el 5-meo-DMT. Hay otras sustancias, pero las que predominaban en esto eran esas dos sustancias, que supuestamente hacían o producían la iluminación y el saber de estos personajes de la antigüedad. Bien. Entonces, por eso que me interné en este viaje. Tuve 4 años y medio estudiando las moléculas hasta que, bueno, decidí tener contacto con una de ellas, específicamente con el 5-meo-DMT, que en este caso no se extrae de una planta, sino que de un sapo del desierto de Sonora, aunque también existe en una planta que hoy en día también se conoce como Kumala, el árbol de los dioses, el semen del sol, que las tribus de la Amazonia aún la siguen consumiendo. Ahí le hablaba justamente de este sapo del cual obtiene esta sustancia y nombraba el DMT. El DMT es un compuesto que lo estoy leyendo porque no es un nombre de esos sencillos, ¿verdad? Lo quiero decir bien. Dimetiltriptamina, que es producido por los organismos, incluso nosotros, en nuestro cuerpo lo produce, aunque en cantidades muy bajas, ¿no? En cantidades pequeñas. Esas cosas que terminan en ina son... ¿Sí? Exactamente. Lo usan para los deportistas o... aparte en esa área del cerebro, porque se lo asocia mucho a porque hay toda una vinculación entre el DMT y las experiencias místicas, lo que puede ser el tercer ojo, las experiencias oníricas, e incluso más, al DMT se le llega a llamar la molécula del alma, y acá lo vamos a vincular, porque como dice Kessman, todo tiene que ver con todo, claro.
con el budismo tibetano. ¿Por qué el budismo tibetano? ¿Por qué? Porque como esto se relaciona con la glándula pineal, sí. y la glándula pineal, casualmente, a la que Descartes también la llamaba el lugar, el asiento del alma, esa glándula pineal que está relacionada al DMT se desarrolla o se presenta en el feto a partir del 7º mes. Y casualmente hay todos unos estudios e investigaciones relacionando estas cosas, que después lo vamos a profundizar porque es muy interesante. En el budismo tibetano, después que la persona fallece, a las 7 semanas o a los 49 días, es que luego de pasearse por el bardo, ese lugar donde permanece de mientras en esa transición, se reencarna. Se reencarna en el mismo momento en el que aparece el desarrollo de la glándula pineal. Por eso estaría bueno incluso hablarlo con un médico, claro, para tener todos los puntos de vista, porque es sumamente interesante, ¿no? Entonces, este sapo del que él obtiene, sintetiza y desarrolla ese producto, es al cabo con el que lleva las experiencias. Entonces, me parecía interesante conocer justamente qué le ha pasado a él cuando, por ejemplo, probó la primera vez esto. Te voy a contar que el bufo albario primero es un sapo que habita en el desierto de Sonora, en el cual en sus glándulas se les trae una sustancia que luego se seca. Y esa es la sustancia que se vaporiza y digamos que se fuma o se inhala. Esa sustancia a los pocos segundos es casi instantáneo. Es casi instantáneo el efecto. Si vos me preguntas a mí qué produce o qué hace en sí, te diría que el bufo te hace atravesar por 3 etapas en ese periodo de trance. Primero te hace enfrentar a vos mismo, te hace ver tal cual sos hoy con todas tus cargas emocionales. Esa es una parte dura, digamos, de la experiencia. La segunda etapa es pasar, como yo la denomino, es la etapa del perdón. Cuando uno se perdona a sí mismo por todo lo que no hizo en la vida y entra en paz, con mucha paz con uno mismo. Y la tercera etapa en la cual te hace atravesar es la conexión. La conexión es cuando vos sentís y te ves que no estás desconectado de nada, del aire, de la tierra, de las plantas, de otro ser humano, de los animales. Ves y sentís esa conexión energética que hay, que existe. Dentro de lo que es esa experiencia, experimentás emociones extremadamente fuertes. Todas las personas experimentan un amor que no se puede explicar. Muchos lo llaman el amor de Dios, porque es un amor que no tiene forma, que no tiene sexo, es un amor por el todo, por el absoluto. Y realmente te cambia la vida. Claro, aquí él está hablando de lo que produce la ingestión de esta sustancia de un punto de vista que podríamos decir subjetivo, lo que hace a emociones, lo que puedes sentir y demás. Y primero que nada, una cosa que quería aclarar, porque es bueno también que se diga, que no es que desde acá, desde la columna, y ni nosotros alentemos a que claro, vayan a buscar los sapos. Vayan a buscar los sapos. Claro. ¿Por qué? Porque después, más adelante, vamos a escuchar que esto no es así tampoco tan sencillo, ¿no? En el sentido de lo que es la ingesta y demás. Hay que tener como ciertas precauciones y siempre el espíritu crítico tiene que estar. Porque además es bueno saber exactamente, porque es un tema controversial hasta el día de hoy, todo lo referente a esta sustancia, el ayahuasca, ¿no? Claro. La cuerda del, ¿cómo se llama?, del ahorcado, que le llaman también, la soga del ahorcado. Entonces, esto todavía está en experimentación y, claro, siempre hay
pioneros o gente que se atreve a un poco más, Claro. saltándose algunas etapas de lo que vendría a ser el proceso, digamos, los pasos científicos, ¿no? Bueno, se me fue ahora el nombre, pero la gente sabe a lo que me refiero, de lo que se debe hacer en la investigación Claro. de esto. Pero es interesante también escuchar su experiencia. Y previamente a la pausa, ¿Sí? vamos a ver si él pudo lograr algún tipo de objetivación a través de esa experiencia. A ver. Y una de las cosas que noté para saber, o sea, tenía que averiguar de alguna manera si todo lo que se vivía era un proceso de alucinación o era real. Y una de las cosas en las cuales me aboqué fue que de una manera muy rara uno expande los sentidos. La visión, el olfato, el tacto, expande mucho los sentidos. En mi primer toma me di cuenta que había escuchado una conversación de personas que estaban muy lejos, a una distancia considerable como para poderla escuchar susurrar. Le pregunté si estaban hablando de un determinado tema y me dijeron que sí. Entonces me quedé con esa inquietud. En la segunda toma que hice, ya fui directamente por el experimento. Decir, bueno, vamos a poner una determinada cantidad de personas, en este caso eran 3 personas, charlando a una determinada cantidad de metros, que eran creo que 50, 60 metros, mientras yo entraba en este estado. Cuando volvía del estado, pregunté a estas personas si realmente estaban hablando de eso, de un tema específico. Y me respondieron que si podía hacer una tercera prueba para cerciorarme que realmente era así, y también resultó positivo. O sea, era imposible que yo, en donde estaba, pudiera escuchar en un estado normal lo que ellos estaban charlando. Había sucedido algo lo mismo con la visión, veía mucho más lejos de lo normal en esos estados. Entonces consideré de que lo que hace la molécula es realmente expandir los sentidos. O sea, sería para mí como una herramienta, porque nosotros esa capacidad por lo visto ya la tenemos, no es que la molécula nos otorga esa capacidad, la capacidad por lo visto ya la tenemos. Bien, hasta ahí describiendo lo que es su experiencia, ¿no? En esa ingesta, que también está interesante destacar que no es que él diga, pues se lo pregunté específicamente, si él sentía como que abandonaba esa cosa que se dice muchas veces, que abandonaba el cuerpo y se podía trasladar. No, él lo que comentaba es que había como una potenciación de los sentidos, que le permitía escuchar o ver de otra manera. Y después, a la hora de la pausa, vamos a esa parte que mencionábamos antes, a ver si es para todo el mundo. Vamos A ver. A ver si es para todo o no para todo, la bote potro, como dicen en la campaña. Exactamente, bueno, lo vamos a escuchar a él. A ver. Esto es para todas las personas. Lo único que tiene algunos condicionamientos que serían para las personas que están ligadas con medicamentos de tipo tricíclico, que serían los antidepresivos, antipsicóticos, sí, medicamentos por ese estilo, ¿no? Desde esa rama. Habría que tener mucho cuidado con esas personas y lógico, las personas que tienen algún problema cardíaco. Después no habría problema alguno con el tema del consumo para nadie. El proceso es guiado. O sea, normalmente yo hice muchos análisis y muchos estudios dentro de lo que... y me di cuenta que las personas tienen que tener en ese momento una guía. ¿Por qué vamos a decir experimentan emociones tanto que si uno no los guía es un poco temeroso? Vamos a ser sinceros. Bien, ¿no? Hay, como él bien dice, hay que tener como ciertas precauciones, Claro. ¿no? No es que uno se puede tirar así sin medir las posibles consecuencias antes. ¿Por qué todo esto? Porque, vuelvo a repetir, este fin de semana pasado se llevó acá en Montevideo y en Piriápolis, sábado y domingo, un evento donde se congregaron cierta cantidad de personas, llevado adelante por él, y con la facilitación de David y de Victoria, donde uruguayos probaron, hicieron la ingesta de esto. Por eso en la semana que viene, en lo que vendría a ser la segunda parte de la columna, vamos a tener los testimonios de esa persona, a ver qué es lo que vivieron, a ver qué sintieron, qué les pasó
a ver si, como él dice, esto provoca esas emociones tan fuertes o esos sentimientos tan agudos. Lo que hoy no me salía y ahora me acordé en la pausa es que, claro, este tipo de sustancias o este tipo, el DMT fundamentalmente, no es algo que la comunidad científica lo ignore completamente o no lo considere o pase por encima, sino que genera como intriga, ¿no? Su función y demás. Y claro, lo que yo quería hacer referencia es que el método científico todavía no se ha aplicado de repente quizás, o no ha habido unos resultados tan profundos como para seguir en la misma línea de esto. Lo que sí, que no le es ajeno a la comunidad científica dura, vamos a decir, este tipo de incógnitas, qué es lo que sucede con ellos. Y otra cosa que me generaba duda es cuánto dura la experiencia, ¿no? Si es algo que se prolonga o si son unos segundos, y él lo va a contar entonces. Mira, normalmente no supera con mucho la media hora. Bien. Normalmente, como yo los guío, las personas quieren quedarse un rato más, de felicidad, y si se extiende hasta media hora. Hay personas que se quedan más ahí sin que quieren que la moleste, disfrutando de ese momento feliz, de extrema felicidad. Bien. Bien, algo interesante que nos quedamos hablando con él es que él en una parte, como ya escuchamos, nombra que o menciona que quienes prueban esto experimentan una sensación de amor pleno, de algo que, como se denomina, es inefable, o sea que no se puede describir con palabras. ¿No? Y me hizo acordar mucho a lo que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, que ya hemos hablando, ¿no? Ese momento en donde por un accidente, un ataque al corazón o algo que los deja muertos clínicamente durante un tiempo, también describen exactamente lo mismo, encontrarse en una situación donde también viven como el goce de un amor o el contacto de un amor que los desborda y que no saben explicar. Y justamente lo que hacía mención antes de que la comunidad científica no les ajena esta sustancia es porque una de las hipótesis, porque las experiencias cercanas a la muerte hasta el día de hoy en universidades y hospitales se está estudiando, no está relacionado con justamente el DMT. Si durante ese proceso que la persona atraviesa esa muerte clínica, que también lo que es la muerte clínica es algo que hasta hace un tiempo estaba como establecido, que tenía determinadas características y demás, y cumplía a partir de las investigaciones que fueron provocadas por el acercamiento a las experiencias cercanas a la muerte, y lo que es la muerte clínica está en cuestionamiento. Digamos, de que no es necesariamente que el cerebro a los 20 segundos o a los segundos, no, incluso se ha llegado a encontrar que puede tener cierta actividad hasta 3 minutos en las universidades y los hospitales, por eso requiere. Entonces, eso ya modifica todo lo que consideramos cuándo es el momento de la muerte. Pero eso va a venir un médico a hablarlo acá también para compartirlo, es interesante. Bien. Entonces, esa DMT, casualmente, aparentemente, se considera, si no está relacionado también a ese tipo de experiencia. Entonces, ¿qué punto de contacto tiene esto de la ingestión de la sustancia esta sacada del sapo con eso que viven esas otras personas, ¿no? Entonces, incluso estaría bueno, que no sé si hay, pero eso lo voy a rastrear, a ver si alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte probó lo del sapo, a ver si puede hacer una comparativa, porque ahí incluso podría ser una comparativa. No sé si hay alguien, pero estaría bueno buscarlo. O sea, la semana que viene vamos a tener los testimonios de las personas. Bien. Y si me permiten, este es el momento del saludo, como le gusta. Saludos de Umia. Los saludos de Umia. Suele ser al principio, pero bueno. No, a veces